tocar un tema muy importante que se refiere acerca de la grandeza de las pequeñas cosas. ¿Sí? La grandeza de las pequeñas cosas. En Mateo 25, 21, usted puede abrir su Biblia, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, ¿sí? 25, 21. Ahí yo me estoy acomodando. Dice la palabra de Dios: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es una parábola de Jesús, la parábola de los talentos. Jesús está hablando y dice en este versículo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? La importancia de las pequeñas cosas. Hay grandeza en las pequeñas cosas y nosotros tenemos que aprender a mirar lo poco, lo pequeño. Dios nos enseña a mirar de esta manera. La palabra de Dios nos habla de las cosas pequeñas y es sabio poder atender los consejos de Dios, y Él nos enseña a ver lo pequeño. ¿Sí? La Biblia dice que nuestra semilla, ¿sí?, que la fe es como una semilla muy pequeña, como un grano de mostaza, pero que después se hace muy grande. Una semilla tiene el potencial de ser un gran árbol. Un ladrillo tiene el potencial de ser un gran edificio. Un segundo, hablando del tiempo, tiene el potencial de ser largas horas. ¿Sí? Es muy importante poder darle importancia a las pequeñas cosas. Este es un consejo de parte de Dios para tu vida. No menosprecies las pequeñas cosas. No tengas por nada las pequeñas cosas. Sino tenés que aprender a apreciar esas cosas pequeñas. Hay una gran promesa en este versículo que quizás algunos pasan por alto. La promesa es: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo no sé qué te han confiado, qué te han encomendado, qué tarea te han dado en la iglesia, por ejemplo. Tenés una responsabilidad que hacer. Yo tengo la mía como pastor, pero vos tenés la tuya también. ¿Sí? ¿Te han confiado una hora de oración? ¿Te han confiado estar a cargo del cuidado de alguien o de algo? Hay una promesa para vos. Si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Viene mucho para vos. Si aprendés este principio, ¿sí? Recibí esta promesa de parte de Dios. Recibí esta promesa de parte de Dios. Lo poco es una prueba que tenemos que pasar. ¿Sí? El administrar lo poco es una prueba que tenés que pasar. Tenés que pasar esta prueba. Tenés que aprobar esta prueba. De aprender a tener poco. No tengas miedo a lo poco, porque Dios te lleva a lo más. Debemos ser fiel en lo poco que hacemos o lo que tenemos. En la administración tenemos que recordar a ese muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Muy poquito alimento para una gran multitud.
Pero este muchacho llevó sus 5 panes y 2 peces y los puso en las manos de Jesús. Eso poco en las manos de Jesús, Dios lo multiplicó. ¿Sí? Tenemos que aprender a administrar lo poco. Tenemos que aprender a dar lo poco también. ¿Sí? Así como la viuda dio lo que tenía. Jesús, cuando estaba viendo cómo daban las ofrendas, los ricos daban mucho, pero Él no se enfocó en lo mucho, Él se enfocó en lo poco, en la viuda. Dio lo poco. Y Jesús dijo que esa mujer dio con la actitud correcta. Tenemos que ser fieles en lo poco. Saber administrar lo poco nos va a enseñar a administrar lo mucho. Si no sabes administrar el poco dinero que llega a tu casa, ¿cómo vas a administrar cuando tengas mucho? En la iglesia a veces me dice, pastor, yo cuando tenga mucho, yo le voy a traer mucho a la iglesia. Pero si vos no traes cuando tenés poco, menos lo vas a hacer cuando tengas mucho. Tenés que aprender a dar en lo poco para Dios. Tenés que aprender a servir en lo poco para que Dios te ponga en un lugar más grande. Tenés que aprender a perseverar. Quizás empezaste un negocio, un emprendimiento, y tu emprendimiento es pequeño. Tenés que aprender a perseverar en lo poco. Si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Ese emprendimiento va a dar fruto a su tiempo. Va a crecer. Va a empezar a fructificar. Pero tenés que aprender a perseverar en lo poco. Tenés que alegrarte en lo poco. ¿Sí? Tenés que alegrarte en lo poco, no estar triste, no estar bajoneado, depresivo por lo poco. Tenés que darle gracias a Dios por lo poco. Dios va a mirar esa actitud de tu corazón. Dios va a ver la alegría de tu corazón. Compartiendo lo poco que tenés, Dios te va a empezar a bendecir mucho. La promesa de Dios es que viene lo mucho para vos. Seguimos con la palabra. La grandeza de lo poco, de las pequeñas cosas. Y yo te estaba hablando del lado positivo, ¿sí? De estar contento, de aprender a administrar y de perseverar en lo poco. Pero yo voy a levantar un poco la voz para que puedan escuchar mejor. Tenemos algunos problemitas técnicos, pero estamos bien. Vamos por más. En Cantar de los Cantares hay un versículo que ustedes lo pueden buscar. Capítulo 2, versículo 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ya le voy a explicar. Ese Eclesiastés 10:1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas que están dando fruto. Las pequeñas cosas. Tenemos que enfocarnos en cazar las pequeñas cosas que están dañando nuestro fruto, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. ¿Sí? Hay pequeñas cosas que están arruinando tu matrimonio. Y si vos no te enfocás en esas pequeñas cosas, puede haber un desastre en tu matrimonio. Una pequeña ofensa.
¿sí? Un insulto. Y voy a decir, bueno, lo dejo pasar, es algo pequeño. Te dieron una cachetada, ella o él. Te dieron una cachetada y dices, bueno, estaba enojada, estaba enojado, lo dejamos pasar. Esas pequeñas cosas van a terminar arruinándote tu matrimonio. Y si vos no te enfocás en las cosas pequeñas, eso pequeño va a terminar destruyendo la bendición de Dios en tu vida. Hay gente, hay adolescentes que dicen, bueno, voy a hacer una probadita, una pitada nomás. Es una pequeña pitada. Una pequeña pitada de marihuana, no es tan malo, dicen. Porque es una pitada, pero esa pitada va a ser el inicio de años de ataduras en las drogas o en la nicotina. O un vaso de alcohol, una cerveza, ¿sí? Un vaso de vino no le hace mal a nadie. Pero cuando nosotros empezamos a permitir las pequeñas cosas, esas después terminan arruinando nuestra vida. Todo comenzó pequeño. Todo comenzó. Un alcohólico comenzó con un vaso. Un drogadicto comenzó con una pitada. ¿Sí? Un divorcio comenzó con una pequeña ofensa. Tenemos que enfocarnos en las pequeñas cosas y resolver los pequeños problemitas que tenemos en nuestra economía. Hay cosas pequeñas que nos pasan que hacen perder cosas grandes. Así como dice la Biblia, las moscas que echan a perder el perfume del perfumista. Una pequeña locura, dice, una pequeña aventura de uno que es estimado como sabio. Una pequeña tentación. Dice, no es nada, es un video que me llegó al WhatsApp del grupo de mis compañeros. Pero es nada. Te quedaste ahí en un video pornográfico, en una imagen pornográfica, y te detuviste ahí, dijiste, bueno, esto es algo pequeño, pero eso pequeño te fue llevando a otras cosas. ¿Sí? Yo quiero decirte, tenés que resolver las cosas pequeñas. Yo te digo, resolver las cosas pequeñas y no las tengas como nada, porque eso puede arruinar tu economía, tu negocio, esas pequeñas pérdidas que estás teniendo en tu negocio. Y no las anotás porque son pequeñas, son pérdidas pequeñas, son caramelos, son golosinas, son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas están arruinando tu negocio. Yo quiero decirte, Dios te quiere llevar a cosas grandes. ¿Sí? En Job capítulo 8 versículo 7, el último versículo que leemos. En Job capítulo 8 versículo 7 estaba hablando el amigo de Job. ¿Sí? Y él le decía a Job, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo no sé en qué tono se lo dijo, como consejo, como enseñanza, como profecía, pero lo cierto es que Job en su postrer estado fue muchísimo mayor que en su primero. Yo quiero decirte, vas a estar mejor si aprendes a enfocarte en las pequeñas cosas. ¿Sí? Vas a poder llegar a lo mucho. Viene mucho para tu vida. Lo más viene para tu vida. Amén. ¿Sí? La gloria postrera será mayor que la primera. Así vos que estás estudiando, que sos estudiante de la escuela primaria, secundaria, la universidad,
¿sí? Tenés que enfocarte en no dejar pasar mucho. Ocuparte de las pequeñas cosas cada día, ¿sí? Que empieces a tomar la palabra de Dios, que dice: si eres fiel en lo poco, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Recibí esta promesa de Dios, recibí esta palabra de Dios, que si sos fiel en lo poco, Dios te va a llevar a lo mucho. Extendé tu mano ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por tu vida. Cerrá tus ojos. Extendé tu mano hacia la pantalla. La distancia no es un problema para Dios. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, así como ese muchacho que llevó lo pequeño, lo poco, lo puso en las manos de Jesús. Claro que tu pequeño negocio, puesto en las manos de Dios, va a empezar a crecer y abundar. Tu pequeña célula, tu pequeña casa de paz, va a empezar a crecer y se va a multiplicar en esta ciudad por haber perseverado en lo poco, por haber confiado en el tiempo de lo poco. Yo declaro que viene mucho para tu vida. Viene mucho para tu vida. Yo declaro que viene mucho para tu vida. Viene mucho para tu casa, para tu familia, para tu negocio, para tu matrimonio. Yo declaro que vas a empezar a corregir cosas en tu matrimonio. Vas a empezar a ordenar desde lo pequeño y tu matrimonio se va a ordenar, tu familia se va a ordenar. Vas a empezar a ordenar las materias de tu escuela. Estás practicando música, estás practicando instrumentos y lo estás haciendo de a poco. Yo declaro que Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias.